Saludos amigos, aquí estamos comentando los hechos con Ramón Peralta, como todas las semanas. La semana pasada tuvimos una semana bastante dura, bastante activa en noticias, pero bastante triste porque fueron arrestados solo en la Rappi 33 personas indocumentadas. Y lo triste de todo eso es que fueron arrestadas y el Departamento de Immigration Enforcement envía a los medios de comunicación una nota diciendo que arrestó a nivel nacional, que arrestó 650 fugitivos peligrosos y que arrestó en Gran Rappi a 33 delincuentes fugitivos, cuando en realidad la mayoría de esos 33 que arrestaron, por lo menos nosotros tuvimos conocimiento de alguno de esos casos, y eran personas que tenían solamente tickets de tránsito, problemas de tránsito, que habían sido detenidos por tickets de tránsito y que no tenían licencia. Pero no había implicaciones de alcohol y ese tipo de cosas. Porque, en algunos casos sí, pero en otros casos no había ni siquiera eso. Porque yo vi el comunicado que ellos dijeron, pusieron, de que, como tú dices, eran personas que tenían precedentes criminales. Y el grupo, lo que ellos decían como antecedentes criminales, estaba en el hecho de que violencia doméstica y otros. Te voy a poner un caso. El caso de dos muchachos que arrestaron, cuyos padres vinieron aquí y lo entrevistamos la semana pasada. El departamento, la gente del ICE fueron a la casa a buscar a uno de los muchachos. Entonces, el otro muchacho le reclamó a los del ICE porque arrestaban a su hermano y el ICE lo arrestó también. Entonces, también ese era un criminal que estaban buscando. Entonces, es una muestra de que están hablando mentira. Están hablando mentira y están haciendo una cacería humana. Sí, no, eso, recuérdate que nosotros desde antes de comenzar la administración Trump estábamos alertando a las personas, incluso nos dijeron gente que nosotros estábamos creando pánico. Sí. El hecho es que ahora estamos en la realidad y todavía esas operaciones no cuentan con el presupuesto que él ha pedido para las operaciones. Entonces, en este caso, es importante, como siempre han reiterado los abogados aquí, Richard Kessler y otros abogados en sus escritos en el periódico, que han estado alertando a las personas que recuérdense que aunque sea persona de inmigración, usted no tiene derecho a abrirle las puertas a la casa, porque eso es lo que pasa. Entonces, van a buscar una persona, entonces hay otros, como se dice en la guerra, que se dicen daños colaterales. Entonces vienen personas sin ningún precedente de nada, son arrestados simplemente porque es inmigrante ilegal. Pero déjame decirte lo siguiente. Es cierto, los abogados dicen, no le abran las puertas, pero los testigos, la gente con que hemos hablado, que ha sido víctima de la visita del ICE, nos cuentan que es una forma atroz y violenta en la que ellos abordan la casa. Ellos tocan la puerta, casi tumban las puertas y dicen, police, abra la puerta. Es decir, intimidan a las personas a tal punto que la gente tiene miedo de rechazar que abran. Y al decir policía, tiene que la policía, que no es el agente de migración. Correcto. Que son dos entidades totalmente diferentes y que tienen fines totalmente diferentes también. Y bueno que la gente sepa que si no ven un carro que diga Grand Rapid Police Department, Wyoming Police Department o Kent County Police Department, Sheriff Police Department, que no le abran, porque realmente no son policías, pero son policías federales destinados a trabajar con el ICE. También es entendible el caso de la actitud de las personas. Claro. Recuérdate sobre todo que son personas extranjeras, entonces están en una situación también no voy a decir de pánico, pero de difícil en el sentido de que no saben muchas veces qué distinguir una cosa de la otra y no saben si una acción va a traer consecuencias peores de no abrir la puerta. Y otra cosa también es, recuerda el caso de Ann Arbor, donde los tipos estaban en el restaurante. En el restaurante, cenan allí y de un momento a otro entran a la cocina como Pedro por su casa y arrestan allí inmigrantes que eran ilegales. Es decir, la situación, como siempre la tuvimos alertando, va a continuar así. La gente. Sí, hay que estar preparado. Yo lo que les recomiendo a todo el mundo es si en su casa o algún miembro de la familia o alguien que vive en la casa
ha tenido alguna vez problemas judiciales y es documentado y sabe que su nombre y su dirección y todos esos datos están en el Departamento de Inmigración, debe optar, tomar en cuenta la posibilidad de mudarse. Ah, no, claro, sí, eso no quedarse en la misma casa porque esa dirección estaba ya ubicada. Sí. Si te puedes mudar de estado o de ciudad, mucho mejor todavía. Sí. Pues porque yo creo que estamos asistiendo ante una cacería humana. Lo que está haciendo ahora Trump es lo que él prometió en campaña. Sí. Y él está ahora otra vez de nuevo en la misma campaña xenófoga. Sí, porque recuérdate que Trump hizo esa campaña para complacer unos seguidores. Uh-huh. Entonces, esas personas hoy, incluso cuando una administración, según los datos, tiene la aceptación más por debajo que ningún otro presidente. Sin embargo, sus seguidores dicen que no, que él está haciendo un buen papel, sí. Y que Trump, claro, el aspecto de la migración, Andrés, es el aspecto más débil políticamente que él puede atacar. ¿Por qué? Porque la población migrante políticamente no tiene fuerza, sino cuenta con entidades religiosas y algunas personas civiles, de voluntarios, gente que incluso nosotros debemos alabar la actitud de muchas personas civiles que se están ofreciendo como voluntarios para ayudar y para colaborar. Entonces, como es la parte más fácil. La soga parte por lo más delgado. Sí, los políticos, claro. La carnada mejor que tienen los políticos irresponsables y sinvergüenza, es los inmigrantes, porque los inmigrantes como no tienen derechos ciudadanos, porque no son ciudadanos, sí. Tienen derechos humanos y derechos civiles como seres humanos, pero son pisoteados como si nada. El asunto, yo esta mañana estaba leyendo en la Associated Press una noticia que me pareció muy interesante. En España, un comerciante galo fue condenado por un juez, pero no a 3 meses de cárcel. 3 meses de cárcel, pero tú sabes el término, más o menos como simbólicos. Sí. Por ayudar a inmigrantes italianos a cruzar la frontera hacia España. En esa misma nota hay un detalle muy interesante, y es que en España, para que tú veas cómo son las cosas, existen leyes las leyes establecen que una persona no puede ser condenada por ayudar a un inmigrante. Oh, interesante. Bien interesante, es decir, que no puede ni porque le dé albergue, ni porque le dé comida y eso. Y este juez lo condenó, y eso ha creado un poco de escándalo. Pero también eso es una muestra de cómo en el mundo ahora mismo la xenofobia está tomando fuerza. Y es precisamente porque en los últimos años los grupos de ultraderecha están tomando el poder en muchos países del continente. Aquí en Estados Unidos vino Donald Trump con una campaña contra los inmigrantes, y apoyando a los inmigrantes. Tenemos nuestro país, República Dominicana, que hicimos varios programas de eso, donde ahora a quienes atacan es a los haitianos. Ahora resulta que los ladrones que roban, asaltan el gobierno, que desfalcan al gobierno, están libres, y los haitianos, que son los inmigrantes, son los malos. Sí, entonces, el caso de México también, con los centroamericanos. Se dice que no se trasluce mucho en la prensa, pero según los mismos centroamericanos, salvadoreños, sí, y guatemaltecos, sí, pasar a México muchas veces es pasar al infierno casi, correcto, porque no solamente existe el hecho de las autoridades, sino que también grupos y asaltan. Entonces, el hecho es también, Andrés, es que el mundo también, recuérdate lo que se llamaba la migración sur-norte, es decir, sí, de los países pobres hacia los países ricos. Ha llegado una etapa donde, como tú dices, en vez de plantear estos grupos ya diríamos aceptados, el hecho de plantear la cosa desde el punto de vista económico, no la plantean ya desde el punto de vista nacional. Entonces hoy la bandera, el himno y el patriotismo, sí, es lo que se enarbola, pero no se justifica, como recientemente recuerdas tú que hicimos hincapié la semana pasada en la nueva ley de Trump de limitar la inmigración, sí, sí, y es simplemente para lesionar a las personas que ya se han establecido, sí, que incluso cosas que es extraña en el sentido de que personas que han llegado aquí legalmente y han sido aceptados por el gobierno, hoy
el gobierno le limita que va a limitar la entrada de sus familiares. Entonces tú dices, bueno, ¿dónde está, cuál es la lógica de la ley migratoria que esta gente quiere implementar? Entonces, es fundamentalmente lesionadora a los derechos del hombre. Yo pienso que realmente el patriotismo está tomando el curso del nacionalismo, y el nacionalismo ligado al patriotismo se parece mucho al nacionalsocialismo de Hitler, a todas las dictaduras. Sí. Pero vamos a continuar con el tema en unos minutos y hacemos una pequeña pausa. Preferred Quality Services, contratando inspectores de calidad, operadores de máquinas. No se requiere experiencia. Empiece ganando $9 la hora y suba hasta $11 la hora después de 60 días. Trabajo de tiempo completo y medio tiempo para todo el año. También recibirá días festivos pagados, seguro médico y vacaciones. Trabajo cómodo adentro de la compañía. Visítenos en el 11382 First Avenue Northwest, Grand Rapids, Michigan 49534 o visite nuestra página web jobspreferredqs.com. Llámenos al 616-453-9577. Preferred Quality Services. Casi un 20% de los jóvenes en cárceles juveniles tiene serios desórdenes emocionales y la mayoría tiene condiciones mentales que se pueden diagnosticar. 1 de cada 5 adolescentes tiene algún tipo de problema con salud mental. 1 de cada 4 familias es afectada por un problema de salud mental. Sobre el 66% de la juventud con problemas de uso de sustancias tiene problemas mentales reincidentes. Es hora de hablar sobre los hechos. Si usted o alguien que usted conoce está enfrentando algún problema de salud mental o usa sustancias dañinas, llame al 616-336-3909. Network 180, reorientando vidas. Continuamos comentando los hechos. Había pasado algo, Peralta, con el asunto de la ciudad de Santuario. Bueno, sí, hubo un incidente que pasó ayer con el alcalde de Chicago, Emanuel, que era, recuérdate que era Chief de Staff o secretario de la presidencia del gobierno de Obama, porque el señor Sessions quiere obligar a Chicago, a la ciudad, a dejar de ser una ciudad santuario. Chicago se ha declarado como una ciudad santuario de amparar, no solamente amparar, sino de que la policía de Chicago no va a reportar inmigrantes que son detenidos en la ciudad. Entonces el procurador general Sessions, que me parece a mí, Andrés, algo. Tú sabes que este señor estaba en Ascua hace 2 semanas, que hasta fue insultado por el propio Trump y no tuvo el coraje y la vergüenza de decir voy a renunciar, porque fue totalmente insultado por Trump. 2 veces. Sí, 2 veces. Y sin embargo, lo que parece él que quiere ahora también usar el hecho de la inmigración como para desviar un poco la atención de su estatus en el gobierno. Es obvio, un individuo que no tiene humanidad hacia los demás tampoco debe tener vergüenza. Oh, claro. Entonces, lo que está pasando, la ciudad de Chicago le respondió que lo va a demandar en términos, diríamos, de una corte para que no se aplique el hecho de que él amenazó de quitar fondos federales para combatir el crimen en la ciudad de Chicago, que tú sabes que en los últimos años tiene muchos problemas de criminalidad. Pero el alcalde le respondió diciendo que ellos iban a demandarlo porque eso no había una cosa ligada con la otra, y diciendo, como han manifestado la mayoría de jefes policiales, diciendo que ese tipo de acción no favorece al combate del crimen. ¿Por qué? Porque entonces esas mayorías indocumentadas van a tener temor de reportar crímenes, van a tener temor de ser testigos policiales de acciones criminales. Y entonces, en este sentido, la ciudad de Chicago mantiene esa posición, y es en base a eso que ellos van en este caso a proceder legalmente.
Eso es prácticamente una confirmación de que la administración de Trump y su gente se encamina hacia una especie de dictadura ilustrada en Estados Unidos, una dictadura disfrazada de democracia, es decir, primero vamos a sacar, como hizo Hitler, que sacó a los judíos, a todos los extranjeros de Alemania. Segundo, vamos a impedir que entren refugiados, que entren personas de otros países. Tercero, vamos a ser clasistas en cuanto a los que entran. Si tú no tienes cierta preparación y cosas, tú no puedes entrar. Y cuarto, la dictadura comienza a tomar fuerza con el asunto de la mordaza hacia los medios de comunicación. Sí, también tuve noticias, no tuve el tiempo yo de cerciorarme los detalles. ¿Qué fue lo que realmente ha pasado en términos de... Bueno, recuérdate que durante la administración de George Bush, a una periodista del New York Times, una corte la quiso obligar a revelar sus fuentes. A revelar la fuente. Hasta lo que yo estudié de periodismo y los casi 3 décadas que tengo en este oficio, si hay una cosa que se ha respetado siempre, es el derecho a conservar la identidad de la fuente. Entonces, Estados Unidos era un país que era muy respetuoso de eso, hasta que se rompió eso, porque un juez incluso le ordenó prisión, ordenó que esa reportera revelara la fuente, y ella, como una persona digna de su carrera, se negó y pasó 3 meses en la cárcel. O 6 meses, si no me equivoco, fue bastante tiempo. Entonces, ahora este señor Sessions quiere aprovecharse también de ese precedente y en base a ese precedente hacer que los jueces obliguen a los periodistas a revelar las fuentes. Sí, eso es una manera de lo que quieren ellos es, resulta que Trump, con su manera de comunicarse con la prensa, a través de, no con la prensa, sino con la población, con el Twitter, y de la Casa Blanca se han colado algunas informaciones. Entonces ellos quieren remediar con eso el hecho quieren poner a los periodistas a trabajar de informantes, es decir, vamos a acabar con el periodismo. Entonces en la Casa Blanca el presidente va a hacer lo que le da su gana. Ningún reportero lo va a poder descubrir, porque cuando un reportero denuncie que algo va a pasar, lo van a obligar a que diga quién se lo dijo. Entonces van a agarrar a que se lo dijo y lo van a meter preso o lo van a desaparecer, digamos, ¿no? Pues, entonces estamos en la época de Stalin en la Unión Soviética, en la época de Hitler no solamente en Alemania. No solamente eso, porque muchas veces recuerda que los dictadores se cuidan un poquito, cuidan la imagen, si quieren. Y usan gente capacitada para hacer sus cosas. Pero como vemos esta administración, señores, lo que quiere primero, de que el presidente siga como si... está en lo correcto. Como la cacique María Ramos, siguiendo la manera de comunicarse con la nación a través del Twitter, como lo hacen cualquier vecina en cualquier lugar. Entonces ellos lo que básicamente quieren acallar totalmente la prensa, y como tú dices, es algo grave, en el sentido de que, sobre todo en este país, tradicionalmente se ha respetado las fuentes y la prensa. La libertad. Entonces quieren, de una manera u otra, que cortar el hecho de la prensa, el derecho de la prensa a informar abiertamente. Porque bajo una disposición como esta, la que quiere Sessions, entonces nunca se hubiera descubierto el caso Watergate. Nunca se hubiera descubierto, ni el Irán-Gate tampoco. Hay una cantidad de casos donde los periodistas fueron, en este caso fueron Walt Woodruff y otros periodistas del Washington Post, que descubrieron que la gente de Nixon estaban espiando el comité demócrata con cámaras y con todas estas cosas. Y no solamente eso, el caso también de Irán-Gate, que fue un caso horrible durante la administración de Reagan. Estados Unidos estaba ayudando a Irak, a Saddam Hussein, a pelear con Irán. El enemigo era Irán, no era Saddam Hussein en esa época. Y entonces Estados Unidos está dándole armas a Irak para que para su guerra con Irán, una guerra fratricida y estúpida. Entonces, por detrás le está vendiendo armas al enemigo, a Irán.
a través de Oliver North, que era el coronel que estaba Sí, no era Irán, no, Andrés. Recuérdate que era la Contra. No, le vendía las armas a Irán para ese dinero utilizarlo y dárselo a las Contras. A los Contras, sí, okay, porque no podían sacar dinero directamente del gobierno para dárselo a los Contras. Entonces, le vendían armas por la izquierda a Irán y ese dinero entonces lo pasaban a los Contras de Nicaragua. Para informar a nuestros oyentes, cuando hablamos de los Contras, fue una guerra de guerrillas, llevada por Estados Unidos para atacar al gobierno sandinista que acababa de tomar el poder. Hay que decirlo con propiedad, el gobierno que acababa de derrocar una dictadura sangrienta en Nicaragua. Sí. Entonces, el gobierno de Estados Unidos quería derrocar a los que derrocaron la dictadura sangrienta porque Estados Unidos siempre estuvo apoyando a Somoza, que era ¿Cómo? Pero siempre dictador. Este país ha apoyado la libertad y por eso enviamos nuestros... Eso lo vemos en las películas de Rambo. Pero no en la realidad. Oye, enviamos nuestros soldados a morir por la libertad y cosas que siempre está muy lejos y fuera de las fronteras. Porque este es el único país donde se va a pelear por el país en el otro lado del mundo. Esto yo te iba a tocar antes de que termináramos el programa, el caso de, que bueno que lo toquemos un poquito, el caso de, porque la gente está escuchando mucho en la radio, la televisión más que en la radio, porque la radio lo que más oye es música ya. El asunto de Norcorea. Sí. Hay un documental, un trabajo muy bueno que hizo HBO, se llama Vice, y es bien interesante sobre los conflictos mundiales actuales. Y entonces hay un profesor de Harvard que hace un análisis muy interesante y él dice, bueno, estamos diciendo que Norcorea es un peligro para la humanidad, que tenemos que tomar acción, los americanos están nerviosos porque piensan que los misiles de Norcorea van a llegar a Estados Unidos. Entonces, y decimos que Norcorea era un peligro, pero Norcorea es un cuerpo espín, decía él, y él tiene razón, el cuerpo espín está cuidándose de todos lados, porque que se sepa, no hay misiles norcoreanos en el Golfo de México, cerca de las costas americanas. No hay ningún portaaviones norcoreano ni siquiera cerca de las costas del Atlántico ni del Caribe. Entonces, pero sí hay portaaviones y misiles norteamericanos en la frontera con Norcorea. Entonces, no, y esto ¿quién está agrediendo a quién? Es una historia y algo que luego tal vez en otros programas vamos a hacer hincapié, porque como conversábamos hace unos días, muchas personas, la mayoría de las personas que ven, sobre todo en la televisión, ven el hecho que pasa en el momento, pero no ven cuáles son las razones históricas y detrás por la cual están pasando esas cosas, porque si la gente no tiene mala memoria, hace unos años los cohetes que teníamos miedo que llegaran aquí eran los de Irán. Sí. Ahora no, eso no sirven, eso no son amenazas para nadie, y ya tienen que amenazas para Israel, Europa. Ahora es las armas de destrucción masiva de Irak, de Saddam, que nunca aparecieron. Entonces, eso simplemente, yo siempre le digo a personas, sobre todo al ver a CNN, cuando aparecen las noticias de Breaking News, que es siempre, que hay un cohete que va, pero ese cohete desaparece cuando aparece otra cosa que no, de otra relevancia. Entonces, se coge Norcorea en un momento que yo no creo, no hay... En el momento en que Donald Trump tiene la popularidad en el suelo y sus aliados le están diciendo que tiene que hacerlo, y él anda ahora como si estuviera en campaña política y visitando lugares y con el discurso xenofóbico contra los inmigrantes, hablando de guerra, hablando de esto para ganar apoyo. Pero tú decías algo interesante que me llama mucho la atención, y es el asunto de que los dictadores, muchos dictadores a través de la historia, como el mismo Hitler, tenían una particularidad, y Trujillo en la República Dominicana tenía una particularidad de que se rodeaban de lo mejor, de la crema de la intelectualidad. Porque como ellos eran gente bruta, gente realmente que no eran, porque Hitler no era tampoco un hombre bruto, era un hombre que leía mucho, se rodeaban de intelectuales para darle brillo a su administración y para poder tomar decisiones acertadas, a su favor, claro. Pero en el caso de Donald Trump no, tiene la gente más bruta que él gobernando. Han puesto ya, este es el tercer secretario de prensa y ya vimos en el video en estos días cómo este individuo casi insulta a un reportero y sale, es decir que tenemos lo peor de lo peor aquí ahora mismo. Bueno, hay muchas cosas que hablar, Andrés, entonces
llegamos Ya, al tiempo final de no. hoy, sí. Pero de esos temas volveremos a tocarlo, Vamos a porque tocarlo. hay muchas razones detrás de los hechos políticos. Como recuerdas tú, el primer programa decíamos, que decía Martí que en política Hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Y muchas veces las que no se ven son más importantes que las que se ven. Nos vemos la próxima semana en Comentando los Hechos en el Vocero Hispano TV.